Hola, bienvenidos a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo el ranking de los 5 últimos libros que he leído y como siempre, pues ordenados de peor a mejor. Bueno, esta semana tengo que advertir que no ha sido muy buena, no ha sido muy buena en lecturas y por lo tanto ha habido mucho 3 estrellas, pero bueno, al final por lo menos encontramos un 4 estrellas que es la joyita de la corona de esta semana. Así que bueno, para empezar, en un quinto puesto os traigo el relato de Bram Stoker, La casa del juez, que fue publicado en 1891, en el que un estudiante busca una casa a las afueras de la ciudad pues, para poder concentrarse en los estudios y evitar pues, las distracciones y poder centrarse en sus estudios tranquilamente. Bueno, cuando llega a la casa que va a alquilar, pues escucha rumores de que es una casa encantada, de que hay fantasmas, etcétera, pero él, que es un chico muy racional, pues no da importancia a estas habladurías. Y por lo tanto, pues nada, alquila la casa del juez, que había pertenecido a un juez que ya falleció, y nada, pues desde los primeros días que empieza ya a habitar la casa, pues empieza ya a escuchar cosas raras y ver cosas extrañas, como por ejemplo ratas que aparecen en cualquier rincón oscuro, con los ojos muy brillantes, etcétera. En fin, la típica casa encantada, el típico relato de fantasmas victoriano. Y bueno, y aunque Bram Stoker no escribiera de una forma tan recargada como Edgar Allan Poe, pero sí que tengo que reconocer que hay algunos de sus relatos que son bastante chulos, bastante buenos. En este caso, pues bueno, yo imagino que como escribió Drácula, pues casi todos sus relatos, todo lo que escribió aparte de esta historia del vampiro, queda un poco relegada, eclipsada por su gran obra. Pero eso no quita que entre todos sus pequeños relatos haya joyitas como esta, que está bastante bien y que bueno, y que sobre todo por lo que es la ambientación y cómo te sabes sumergir en ese ambiente gótico y esa oscuridad, esos ruidos, esa casa abandonada, etcétera, pues la verdad es que es muy agradable el de leer. Luego es un relato, por lo tanto no es demasiado largo tampoco, y por lo tanto, pues bueno, para todos los amantes de los relatos góticos de Bram Stoker, de su forma de escribir más sencilla, ya os digo, más ágil que la de Edgar Allan Poe, y bueno, y también pues con esa afición que él tenía por lo sobrenatural, por los medium, por el mundo del más allá, etcétera, pues bueno, es un autor que, vamos, que se sumergía y que se metía en lo que escribía. Y por lo tanto, pues bueno, este relato la verdad es que es una maravilla y me recuerda, pues bueno, salvando las diferencias a los relatos de Poe en el sentido de la ambientación gótica, ¿no? Y bueno, ya os digo que es un relato breve, pero vamos, es muy recomendable para los amantes del género. Sobre el dragón del abismo de Kyoka Izumi, es un recopilatorio de cuentos fantásticos y góticos publicado en 2015, que consta de 208 páginas. Este autor fue como si dijéramos, considerado el Edgar Allan Poe de Japón de su época. Era del romanticismo y todos sus relatos se impregnan de una idealización de la mujer, de contextos fantásticos y muy hermosos, inmersos en los bosques de Japón, y bueno, todo lleno de misticismo, fantástico, etcétera. Tiene una pluma exquisita este hombre y la verdad es que la forma que tenían los japoneses de concebir el gótico, a diferencia pues lo típico de los castillos ingleses, de las tierras altas de Escocia, etcétera, es muy diferente, vamos. Ahí podemos ver cómo le dan mucha más importancia al tema de la naturaleza, más que bueno, a las mazmorras, a los castillos abandonados, a las telarañas, a la oscuridad, las velas y todas estas cosas. Y por lo tanto, pues bueno, esa época romántica, ya os digo, hace que bueno,
uno de los relatos, el más importante, el más largo de este recopilatorio, nos habla de un chico, un muchacho, que a pesar de los consejos de no internarse en el bosque, pues lo desoye y le apetece pasear y se mete entre la vegetación. Un insecto extraño, muy colorido, de muchos coloritos, le pica y a partir de ese momento empieza a ver cosas que aparentemente para los humanos están vetadas, están escondidas. Y bueno, y ahí empezará ya un mundo en el que empezará a descubrir animales, criaturas, mujeres aparecidas de un mundo de ensueño, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ya os digo que es una mezcla de ensoñación, con fantasía, con relato gótico, tiene rasgos de terror, pero no en el sentido más occidental, sino allí es más el fantasma, la aparición, el alma que transita entre mundos, etcétera. Es decir, es una forma de concebir la fantasía y el terror gótico muy diferente aquí a Occidente, y por lo tanto, pues bueno, muy interesante de descubrir. Y yo os digo, este hombre, a pesar de que escribió en una época en la que ya el romanticismo prácticamente ya había dado paso al realismo, al naturalismo, pues no... Este hombre continuó siendo, pues, uno de los románticos más sobresalientes del relato gótico japonés, y por lo tanto, pues bueno, muy, muy interesante de leer y de descubrir. Bueno, Resurrección de Stefan Zweig es otro de los relatos históricos en los que nos habla de la biografía de un personaje histórico relevante. En este caso nos habla de los últimos años de vida del compositor Händel. Händel vivió en Londres y sabéis que fue el gran compositor del Requiem. O sea, el Requiem de Händel, que fue, pues bueno, como una especie de música sacra bueno, que es como si fuera una misa de difuntos, ¿no? Pero muy, vamos, muy colosal, ¿no? Muy bien hecha, parecida al Requiem de Mozart, claro. Bueno, Händel, ya os digo, terminó de componer el Mesías en una situación un poco difícil, porque resulta que en estos años, que él cuando compuso el Mesías lo hizo ya de muy mayor, fue una de las últimas composiciones que hizo. Él cayó por un ataque de apoplejía, una ACV, un accidente vascular y cerebral. Y bueno, y se quedó medio paralizado y estuvo a punto de morir. Pero cuando estrenó el Mesías en Dublín, en 1742, fue tal el agradecimiento a los cuidados que había recibido en los hospitales, que dedicó todo lo que se recaudó en el estreno de El Mesías para donarlo a los hospitales. De todas formas, a nivel económico, estaba muy mal, porque cuando un compositor dejaba de... Es decir, no existía la seguridad social, y por lo tanto, cuando un compositor dejaba de escribir porque le había dado un ataque de apoplejía, pues lógicamente dejaba de recibir dinero y estaba muy... Vamos, sus últimos años estaba muy mal de dinero. Y a pesar de eso, pues cuando estrenó El Mesías fue tanto el agradecimiento por haberle salvado la vida a los médicos y los cuidadores del hospital, que les donó lo que se había recaudado en el teatro de Dublín. El caso es que para su estreno él pidió que lo llevaran junto al coro, y así hicieron. Lo pusieron ahí junto al coro, y parece ser que como el Mesías lo compuso en una situación en la que él a veces no era consciente de lo que estaba componiendo, porque estaba, pues eso, en pleno proceso de enfermedad, con fiebres, con pesadillas, a veces estaba en un estado semi-onírico, que no sabía lo que estaba componiendo. Llegó un momento en el que la gente se dio cuenta de que de que Händel, que estaba ahí sentadito al lado del coro, estaba tan asombrado del resultado del Mesías como los demás. Es como si no lo hubiera compuesto él. Hasta un punto en el que, cuando hay un momento
en el que el coro eleva la voz, los sopranos, los contraltos elevan la voz y suben unas escalas. Él se levantó de la silla y empezó a cantar con el coro, y fue un momento, la verdad, realmente emotivo, ¿no? Händel pidió luego pasaron los meses y al final se quedó ciego, ya prácticamente el hombre estaba a punto de morir, y pidió su último deseo era poder asistir por última vez al teatro a escuchar una de sus obras, y así lo hizo. Se dice que para Händel, el Mesías era la única pieza que le gustaba de todo lo que había compuesto. Y de hecho, pues en sus últimos años, ya en sus últimos momentos, deseaba morir un Viernes Santo. Y bueno, efectivamente, falleció después de haber asistido por última vez al teatro, falleció por fin el 13 de abril. Así que pues bueno, como siempre, como podéis imaginar, y con la pluma de Stefan Zweig, que os hace meteros de una forma muy novelizada en la vida de los protagonistas históricos que nos cuenta, pues muchas veces, no sé, parece que en lugar de una obra de una obra de historia o de una biografía, estés viviendo la vida de ese autor, ¿no? En este caso es un relato histórico breve, pero vamos, que nos habla de los últimos años de Händel, o sea, lo sigues en todo momento, porque es que la pluma de Zweig, como siempre, es fabulosa. Así que pues bueno, un relato histórico verdaderamente emotivo, muy bonito y muy bien escrito. Bueno, en segundo lugar os traigo Detrás de la máscara, de Louisa May Alcott, la escritora de Mujercitas. Bueno, en esta novela de 192 páginas publicada en 1866, nos muestra como protagonista a una institutriz que llega a la mansión de una familia acomodada para hacerse cargo de sus hijos. Y bueno, la llegada de esta institutriz y un pasado misterioso que trae a cuestas, pues creará una tormenta de pasiones y odios en el seno de la familia, y que bueno, que poco a poco irán complicando el desarrollo de la trama cuando descubramos que esta institutriz ha llegado, o sea, se ha ofrecido a trabajar con los niños de esta casa por un objetivo perverso, ¿no? O sea, trae una especie de plan prediseñado que bueno, que luego ya en la novela veréis de qué se trata. Así que pues bueno, me ha parecido una novela que bueno, con la pluma exquisita de Alcott, me parece muy interesante para leer una sola vez, porque yo la verdad es que luego llega un momento en el que la trama se enrevesa tanto y hay partes un poco creíbles, sobre todo en el último tercio, en el inicio del último tercio de la novela, que ahí te hace desconectar un poco, ¿no? Pero bueno, en líneas generales sí que merece una lectura, porque ya os digo, o sea, tiene un enrevesamiento, una complicación la trama que te tiene enganchadico todo el tiempo, y está muy bien. Luego ya os digo, se lía un poco la cosa, al final se resuelve, pero bueno, sí que hay un momento ahí que desconectas un poquito en el último tercio del libro. Pero bueno, en fin, en resumen, en líneas generales sí que es muy recomendada, pues por lo menos para una sola lectura, y sobre todo pues para las que ya conocéis la forma de escribir de esta maravillosa autora. Este libro fue publicado en el 1866, sí. Y bueno, ya os digo, es más una novela de enredo, ¿no? Más que otra cosa. Y bueno, y todos los líos que hay por detrás, hay gente que la odia, hay gente que la ama, y en fin, tiene su cosilla, vamos, que tiene. Y luego la forma, los diálogos, la estructura, la forma de escribir, vamos, de relacionarse en esa época victoriana es muy bonita. Y por lo tanto, pues bueno, una lectura sí que es recomendada. Bueno, y en primer lugar, y ya sí, por fin ya con un 4 estrellas, el único que he leído así que me ha gustado mucho esta semana es Narradores de la Noche, de Rafik Eshami. Rafik Eshami es un escritor sirio-alemán.
Y bueno, esta novela fue escrita en 1990 y consta de 240 páginas. Y es una maravilla. Esto es como si fueran las mil y una noches, pero bueno, más actualizado, ¿no? Más actual. Se desarrolla en Siria, en algunos cuentos en Líbano, pero bueno, toda esa zona de Oriente Medio y todo, en fin, todo lo que nos cuenta más o menos está ambientado en esa época. El caso es que Sami es el protagonista Salim es un cochero de ahí de Damasco. Y Salim tiene una... En fin, para hacerse un poco la competencia entre los cocheros, en lugar de bajar los precios y tal, pues llega un momento en el que para llevarse los más clientes, Salim se da cuenta de que tiene un don para contar cuentos. Y entonces cada vez que sube un cliente a su coche, pues le va contando un cuento. Y en ocasiones son los clientes los que le cuentan los cuentos a él. De manera que él va nutriéndose de nuevas historias, nuevas aventuras que poder contar en los siguientes viajes. El caso es que se va haciendo cada vez más famoso y todo el mundo quiere ir con Salim en su coche. Pero la gracia que él tiene para contar los cuentos no es algo fortuito. Resulta que hay un hada que le ha dado el don de la palabra, de contar muy bien esas historias. Pero un día el hada, resulta que dice que el encantamiento ya va a terminar y que a partir de ese momento Salim se quedará mudo, dejará de hablar. Entonces, para poder romper ese encantamiento, tendrán que contarle una historia que le vuelva a dar la voz, que le vuelva a conceder el don del habla. El caso es que él tradicionalmente se reúne con otros 7 amigos octogenarios, como él, ya mayores, ya ancianos, en su casa, todos los jueves me parece que son, por la noche. El caso es que semanalmente se reúnen y esta vez cuando se reúnen se dan cuenta de que Salim no puede hablar. Y entonces, pues bueno, la historia empezará cuando cada noche cada uno de sus amigos le tendrá que contar una historia, un cuento, para ver si uno de esos cuentos le devuelve el habla a Salim. Y bueno, es una joya que está llena de mensaje, de riqueza, de grandes lecciones de humanidad. La verdad es que es muy bonito, es un libro que la verdad me ha encantado. Ya había leído reseñas de que era muy recomendable, que a la gente le había gustado mucho, pero bueno, la verdad es que hasta que no lo lees no descubres pues bueno el cómo puedes engancharte y cómo puedes tomar cariño a cada uno de los personajes que sale en la historia. Cada uno tiene una personalidad muy diferente y a pesar de eso, pues bueno, los octogenarios estos son todos muy sabios, cada uno dentro de su pasado que ha tenido, según en lo que ha trabajado, según su carácter, su personalidad. Entonces, pues bueno, la reunión de esos 8 ancianos, la verdad es que es muy hermosa, cómo hablan, cómo se transmiten el cariño, el amor y bueno, y cómo intentan ayudar a su amigo Salim para recuperar el habla, esforzándose por contarle la historia más bonita que hayan podido conseguir cada uno en sus vidas, ¿no? Así que pues bueno, me parece una joya de la literatura oriental. Bueno, digo oriental, de Oriente Medio, pero ya os digo que Rafik Istiami tuvo descendencia tanto alemana como siria. Entonces, pues bueno, está empapado. Él ha trabajado, creo que trabajó químico, efectivamente. Estudió ciencias químicas en Alemania y ya se quedó ahí a vivir. Pero bueno, lo que es la cultura y toda la tradición de Damasco, de Siria, pues siempre ha estado él muy impregnado y se ha interesado mucho por ello. Y bueno, y le han dado muchos premios y bueno, y fue ya en el 82 cuando ya empezó a dedicarse exclusivamente, se dejó la química y se dedicó ya a escribir literatura. Y bueno, me parece, ya os digo, una joya que tenéis que descubrir porque a mí la verdad es que me ha encantado. Es de esos libros que son atemporales, que tienen cuentos con principios y con lecciones de vida tan hermosos que bueno, que
que ya os digo que cada cuento es para dejar de leer en ese momento, pensar en él una tarde o un día y luego continuar y volver a leer otro cuento del otro anciano y el otro. O sea que es muy bello, la verdad, y bueno, tiene mucha sabiduría concentrada. Por lo tanto, pues bueno, este es mi primer puesto de esta semana, que menos mal que me he leído esto, porque lo demás, ya os digo que han sido todo 3 estrellas y bueno, ha bajado un poquito esta semana la calidad de las lecturas. Pero bueno, aquí por lo menos os dejo una joya, que esto sí que lo tenéis que leer sí o sí. Y bueno, con este último ya me despido. La semana que viene, bueno, este lunes como os dije, seguramente habrá Book Haul, y luego para el jueves que viene tenemos otro especial. Creo que el especial que nos toca, que viene el 7 es de Joseph Roth. Eh, las obras que he leído de Joseph Roth, que no sé si sabréis que era íntimo amigo de Stefan Zweig. Vivió más o menos su misma época. Él era mucho más joven, no sé si eran 7 o 10 años más joven que Zweig, pero bueno, viajaban juntos, escribían juntos, iban con la esposa de Zweig a todos los lados y en fin. Era gente que vivió y sufrió la misma época histórica y por lo tanto tenían, a nivel ideológico y de vivencias, pues vivieron lo mismo los dos amigos juntos. Viajando los dos por toda Europa. Y bueno, ya os digo que este especial, pues bueno, va a ser bastante, ese sí que va a tener un nivel literario bastante elevado. Creo que ninguno baja de 4 estrellas, así que pues estoy seguro de que os gustará. Así que la semana que viene, especial de Joseph Roth. Y bueno, y ya para despedirme, nada, pues recordaros que podéis seguirme también en el Club Gorky Podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en cualquier plataforma de podcast está. Y luego, pues nada, si queréis leer mi último libro, El secreto de Edín, en Amazon, y bueno, y los otros pues también lo podéis descubrir en la página web josecruz.online. Y bueno, sin más, gracias de nuevo por estar aquí una semana más, por seguir mis reseñas, y espero pues que alguna de estas os haya gustado, y por lo menos esta última, la del primer puesto, sí que os la recomendaría muchísimo. Pues nada, que paséis una buena semana de lecturas, disfrutéis ya el fresquito, el otoño, y a leer mucho. Hasta la semana que viene.